Compañeras, compañeros, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Vamos a empezar celebrando la vida. Hoy hay aquí entre nosotras una compañera que va a cumplir el lunes junto con las mejores aspiraciones de libertad, de justicia social, de democracia y de felicidad, porque el 14 de abril, que es este lunes, es el Día de la República. También cumpleaños una compañera nuestra que está aquí, que se llama Maruja. Y algunas compañeras le han traído una tarta para que juntas empecemos celebrando la vida, celebrando a Maruja, que está en todas las manifestaciones, que está siempre en primera línea y que nos ha abierto el camino que hoy nosotras queremos seguir ensanchando. Maruja. Vamos a hacerlo otra vez a una. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que seamos todos. Cumpleaños Muchísimas gracias a todos y el único deseo es que lleguemos a ser presidentes y... No sé. Gracias. Muchas gracias. Te queremos mucho. Muchas gracias. De verdad. Bueno, pues de nuevo buenos días, según bon día, vos días a todas, a todos y a todes. Mirad, compañeras, yo me siento profundamente honrada y orgullosa de ser de Podemos. Gracias a los equipos que se han dejado la piel para organizar esta quinta Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos. Y gracias profundas, sinceras, con todo nuestro amor, a la militancia de Podemos, que es lo mejor que tiene este partido, pero también es lo mejor que tiene este país. Podemos existe, como siempre dice Rafa Mayoral, por la voluntad de sus militantes, de cada compañero o compañera que no deja morir los sueños más nobles, más justos, más idealistas de nuestra sociedad y que insiste hasta lograrlo, aunque sea difícil, hasta lograrlo. Hago míos también los agradecimientos que ha hecho nuestra secretaria general, Yone Belarra, a las organizaciones de la sociedad civil, a las fuerzas hermanas del Estado que hoy nos acompañan, también a Alianza Verde, y junto a las que caminamos, y también a esa poderosa delegación internacional que nos ha acompañado estos días. Nosotras aquí, compañeras, compañeros, compañeres, muchas veces decimos que sola no puedes y con amigas sí. Y Podemos, compañeras, es bueno que todas lo sepáis. Podemos tiene amigas de las buenas, de las que son lugares seguros, de las que siempre están en todos los rincones del mundo. Así que hoy, en nombre de todas,
a esta delegación internacional, a todas vosotras, compañeras, compañeros, compañeres, os decimos que también tenéis aquí a unas hermanas, que estamos con ustedes, que vamos a pelear hasta que la dignidad se haga costumbre, que la solidaridad es la ternura de los pueblos y que estaremos con ustedes espalda con espalda frente a la persecución contra Cristina, para revalidar el gobierno de Gustavo Petro, para que América Latina deje de ser el patio trasero de los Estados Unidos y también para acabar con la colonización de la que Europa también es responsable y de la que España tiene que pedir perdón. Aquí tenéis a las hermanas que os pedimos perdón, compañeras, porque no nos representa este rey corrupto, esta monarquía borbónica incapaz de reconocer lo peor de nuestra historia para que no se vuelva a repetir. Y gracias también a nuestras fuerzas hermanas europeas, porque con vosotras, compañeras, vamos a construir la alternativa al fascismo y al régimen de guerra que tanto sufrimiento quieren imponer a los pueblos de Europa. Permitidme también un reconocimiento a la Secretaría Internacional de Podemos, a Idoia, que tiene que estar por ahí arreglando cosas, y también al equipo de Podemos en Europa, que muchas veces con un trabajo muy invisible que Isa y yo estamos pudiendo conocer ahora, mejor que en otras etapas de nuestra militancia política en Podemos, hacen un trabajo impresionante para que también en Europa se escuche la voz del antifascismo, del feminismo, del antirracismo y de la lucha por la justicia social, por el trabajo, por el derecho a techo, porque toda la gente pueda ser feliz. Y querida Yone, de nuevo, 30.000 compañeros y compañeras te hemos elegido orgullosamente como nuestra secretaria general. Compañeras, tenemos compañeras, esto no es cualquier cosa. Tenemos con nosotras, al frente de todas nosotras, a la líder más fuerte de un partido en España. Tenemos al frente de todas nosotras a la compañera más valiente que yo conozco, a la compañera con la que merece la pena y es un honor y un orgullo hacer equipo hasta que todo sea como soñamos. Y yo sé muy bien que Yone vive esta responsabilidad con mucho orgullo. Ella siempre dice que ser secretaria general de Podemos es uno de los mayores orgullos de su vida. Y es mucho decir, porque Yone tiene una vida muy valiosa. Pero creo que hablo en nombre de todos y de todas y de todes, Yone, y te agradezco tu generosidad, tu valentía y tu honestidad para ponerte al frente de todas nosotras para defender las causas más justas y los ideales más nobles. Mirad, compañeras y compañeros, todas nosotras juntas somos una fuerza poderosa, un movimiento popular valiente, de esperanza, de transformación, que sale de esta quinta Asamblea Ciudadana de Podemos con las tareas muy claras: cambiar el rumbo de este país hacia la paz, hacia la sanidad y la educación públicas, hacia las pensiones garantizadas para todos nuestros mayores, hacia el derecho a la vivienda, hacia el feminismo, al antirracismo, hacia la defensa de lo común frente al rearme y la guerra. Porque, compañeras, compañeros, el mundo está cambiando y solamente hay dos caminos: el régimen de guerra o la paz
y el avance en derechos. Las élites europeas y también el gobierno de Sánchez nos están obligando a entrar en un régimen de guerra y austeridad, y por eso nuestra tarea es construir un camino alternativo de paz y de justicia social. Salimos de esta quinta Asamblea Ciudadana de Podemos con la tarea de construir cada día mucho más que una candidatura para las próximas elecciones generales. Hay que hacer que en nuestro país sean más y hacer crecer las fuerzas de la paz, por lo común, contra el rearme, contra la guerra. Los Panteras Negras decían: tierra, pan, vivienda, educación, vestido, justicia, paz. Vuelve a tocar defender lo común, defender lo esencial, defender la vida frente a la guerra. Paz, derecho a techo, sanidad, pensiones, educación, trabajo digno, educación pública. Lo común frente a la guerra y el rearme. Mirad, compañeras, las cosas ya no van a volver a ser como las conocemos. Los de arriba están agitando el mundo con violencia en busca de más riqueza que acumular. Marx dijo que el capitalismo emergió escupiendo sangre y mugre de los pies a la cabeza. Y es así. Un mundo en el que el 1% del planeta acumula más riqueza que el 95% del planeta es un mundo que solo puede sostenerse sobre el ejercicio de la más cruel violencia. Y el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo que, como explica Silvia Federici, consiste en que los dueños del mundo tratan de resolver una gran crisis utilizando las estrategias más violentas de dominación, la guerra y la desposesión, que es un robo a la humanidad. Esta crisis es la crisis del capitalismo caníbal, como explica Nancy Fraser, un sistema, una forma de organizar la vida, la economía, la sociedad, que devora sus propias condiciones de posibilidad, que devora el planeta, que devora los cuerpos de las mujeres, que somos más de la mitad de la población y sostenemos sobre nuestros cuerpos las tareas de reproducción de la vida a costa de la violencia, a costa del sometimiento, y que ya no aguantamos más. Un sistema también que explota a los seres humanos, no solo pagándoles menos de lo que vale su trabajo, también a veces en condiciones de verdadera esclavitud, pero además convirtiendo sus derechos en negocios para que la vida sea imposible y haciendo precarias las vidas de millones de personas. Un sistema que utiliza las instituciones comunes como si fuesen su cortijo privado hasta impedir el funcionamiento democrático de la sociedad, y de eso sabemos muy bien nosotras y nosotros. Ante esta crisis tan profunda, compañeras, compañeros, las élites responden con violencia para sostener sus privilegios. Ahora, hoy, en este momento, el genocidio, el rearme y la guerra comercial global son parte de la misma estrategia de dominación. Con el genocidio contra Palestina, le recuerdan a la humanidad quién manda aquí, que no son los pueblos, sino esas élites que se han adueñado del mundo. El genocidio contra Palestina es la forma más macabra, más violenta de decirle a la humanidad que ellos son tan poderosos que pueden cometer un genocidio a cielo abierto, retransmitido en directo, sin que nadie pueda evitarlo. Que son capaces de exterminar a todo un pueblo ante los ojos de la humanidad entera, porque es un territorio clave en términos geopolíticos, pero para permitirse el lujo, el capricho de construir sobre las cenizas de los niños y niñas palestinas asesinadas, sobre las cenizas del genocidio,
un resort turístico de lujo, como si el mundo fuera suyo, como si la vida no valiese nada, compañeras. Es el ejercicio más macabro y más violento de la furia de los dueños del mundo, tratando de apropiarse de lo que no les pertenece, que es la vida humana y el planeta. Pero además, el rearme y la guerra comercial sirven a las élites, compañeras, para acumular aún más riqueza, controlando los recursos más valiosos del planeta y de la humanidad. En eso consiste el reparto colonial de Ucrania entre Putin y Trump. En eso consiste también la guerra comercial global, en quién controla los mercados internacionales para vendernos la energía, para vendernos los automóviles, para vendernos las cosas que necesitamos para vivir, para vendernos los alimentos. Y en eso consiste el rearme en Europa, en un brutal ejercicio de desposesión. El rearme, compañeras y compañeros, es un robo, compañeras. Nos están quitando lo que es nuestro, nuestros impuestos, nuestros hospitales, nuestras pensiones, nuestras escuelas, para llenar los bolsillos de los señores de la guerra. Pero atención, porque la desposesión que implica este rearme también es de nuestros derechos. Porque un pueblo sin derechos es un pueblo más fácil de someter, compañeras y compañeros. Durante décadas, los sectores populares han equilibrado la balanza con los poderosos a base de huelgas, a base de asambleas, a base de sindicatos, a base de cajas de resistencia, a base de movilizaciones que han costado muchas vidas, mucho esfuerzo, con las cuales nuestras madres, nuestras abuelas nos han abierto un camino que hoy nosotras orgullosamente queremos seguir transitando, un camino con el que conquistaron para ellas mismas y para nosotras derechos y bienestar. Y ahora las élites del mundo, las élites de Europa, necesitan arrebatarnos la herencia más valiosa que nos han dejado nuestras madres y nuestros abuelos, que son los derechos con los que garantizar nuestra vida digna. No se lo podemos permitir, compañeras. Las élites del mundo, para aplicar sobre la humanidad, siendo tan poquitos, y aplicando tanta violencia, tanta injusticia, tanta crueldad contra tantos millones de personas, necesitan quitarnos mucho más que nuestras casas, que nuestros derechos, que nuestros servicios públicos, que nuestros territorios. Necesitan quitarnos la cosa más importante que tiene la gente para garantizar su dignidad, que es el derecho a soñar, compañeras y compañeros. En estos días se cumplen 10 años de la muerte de Eduardo Galeano. Galeano decía que el derecho a soñar no figura entre los 30 derechos que constituyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero que sin el derecho a soñar y las aguas que da de beber, el resto de los derechos se morirían de sed. Y terminaba diciendo: deliremos, pues, un ratito. El mundo, que está patas arriba, se pondrá sobre sus pies. No lo olvidéis. No lo olvidéis un solo día. El fascismo es el monstruo que sacan las élites del mundo para defender con furia sus privilegios. Pero el fascismo también es hijo del no se puede. El fascismo come malmenorismo, el fascismo come progresismo, el fascismo come resignación, decepción. El fascismo se alimenta de la falta de sueños de los pueblos. Porque, compañeras, si la gente piensa que es verdad que no todo el mundo puede vivir bien, creerá que es normal que para que haya ricos tenga que haber muchos pobres.
Y si la gente cree que es imposible ganar a los de arriba, se va a dedicar a humillar a los de abajo o a los de al lado. Y si la gente piensa que las reglas del mundo no se pueden cambiar, vivirá con las reglas de este mundo, que son el odio y la crueldad. Si la gente cree que está mal organizarse en un sindicato o en un partido o en un colectivo en el barrio, si nos imponen la amnesia generalizada para que olvidemos cómo se conquistan los derechos, si nos convencen de que hacer ruido, coger pancartas e incomodar está mal, entonces nadie recordará que juntas tenemos el poder suficiente para cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, por difícil que parezca. Mirad, compañeras, Angela Davis dice que no estamos en el mundo para aceptar las cosas que no podemos cambiar, sino para cambiar las cosas que no podemos aceptar. Y los grandes procesos de transformación, como decía el Che Guevara, a riesgo de parecer ridículo, siempre se han alimentado de grandes sentimientos de amor. Rosa Luxemburgo decía que no se hace la historia sin grandeza de espíritu, sin una elevada moral, sin gestos nobles. Y este es un momento, compañeras, para comprometerse y para transformar en militancia nuestras convicciones más profundas, nuestros principios éticos, de volver a la raíz, de preguntarnos por lo importante y convertir esas cosas importantes, esenciales de la vida, en militancia para cambiarlo todo. Que las casas son para vivir, no para especular, que ningún ser humano es ilegal, que nos queremos vivas y seguras. Que si nosotras paramos, compañeras, se para el mundo. Que somos orgullo y furia trans, que todo el mundo tiene derecho a ser quien es, que no queremos vivir para trabajar, porque la vida es la cosa mejor que se ha inventado, como decía Gabriel García Márquez. Este es el momento de decir: seamos realistas, exijamos lo imposible y traer de vuelta a España una izquierda valiente y capaz de hacer posible lo que todo el mundo nos intenta decir que es imposible. Sí se puede. Sí se puede. Compañeras, en este momento, la paz es la tarea política más importante de todas. Quienes hace 20 años paralizaron este país, quienes hace 20 años llenaron las calles de este país diciendo no a la guerra, deben volver a hacer valer su fuerza hoy para cambiar de nuevo el rumbo belicista de este gobierno y cambiarlo por un país que entregue al mundo paz y vida. Esta semana, compañeras, se han cumplido 22 años del asesinato de José Couso por parte de Estados Unidos en Irak. Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen y que las ordenan, decía Julio Anguita. Quiero, con la memoria de José Couso, quiero, con la memoria de José Couso, preguntarle a este gobierno y a las élites europeas qué esperaban de Estados Unidos, un país que ordenó una guerra ilegal, que asesinó a nuestro compañero José Couso. ¿Qué esperaban de un país que ha organizado golpes de Estado para que América Latina sea su patio trasero, que ha financiado a grupos terroristas para ampliar sus áreas de influencia, que aplica desde hace décadas un bloqueo criminal contra el pueblo cubano?
¿Qué esperaban de un país, de una potencia imperial que apoya un genocidio en Palestina? ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? ¿Y a qué esperan para abandonar la sumisión militar, económica y política a ese imperio, para salir de la OTAN, para sacar sus bases militares de nuestro territorio, para expulsar a sus fondos buitre de nuestro país? ¿A qué esperan para construir soberanía y para dejar de ser una colonia de los Estados Unidos? Mirad, en Europa, compañeras, compañeros, hace 15 años el Partido Socialista y el Partido Popular pactaron una gran coalición de austeridad con la que reformaron el artículo 135 de la Constitución para que nuestro dinero, para que nuestros bienes comunes fuesen antes a pagar la deuda que a garantizar nuestros servicios públicos. Con ese dinero entregaron 60.000 millones a la banca, diciéndonos el Partido Popular que no nos costaría ni un duro, un dinero que todavía no nos han devuelto, un dinero que la banca nos ha robado a todos los españoles y españolas. Y hoy esos mismos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, han pactado una gran coalición de guerra que volverá a servir para ejecutar un robo a gran escala, desmantelando nuestros servicios públicos para llenar los bolsillos de las grandes corporaciones y de las grandes fortunas que poseen la industria de la guerra en el mundo. Nuestra tarea, compañeras, es hacer crecer las fuerzas de la paz, que es también hacer crecer las fuerzas de la sanidad pública, de las pensiones, de la vivienda, de no trabajar hasta morir, de la educación pública, de las políticas de cuidados, del trabajo digno. Porque si no lo hacemos nosotras, compañeras, no lo va a hacer nadie. Los demás ya se han colocado del lado de la guerra, del lado de los recortes, del lado del rearme. Hacer crecer las fuerzas de la paz, compañeras, es también hacer crecer las fuerzas de la democracia y de la soberanía. Yo no quiero un país en el que el principal casero de nuestros hijos y de nuestras amigas sea un fondo buitre estadounidense. Yo no quiero un país en el que la gran corporación Fresenius, que es la propietaria última del Grupo Quirón, tenga más poder que el presidente del gobierno para decidir si nuestras familias se pueden curar cuando se ponen enfermas. Yo no quiero que los mismos fondos buitre que especulan con la vivienda sean también los dueños de nuestra energía y de nuestras telecomunicaciones. Los derechos, compañeros y compañeras, van por delante de los negocios y es la gente y no las grandes corporaciones quien tienen que decidir sobre los sectores estratégicos de la economía en los momentos difíciles. Y esto, compañeras, si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie, porque los demás ya se han colocado del lado de las energéticas, del lado de los rentistas, del lado de los fondos buitres a los que le entregan el 20% de Naturgy, del lado de los especuladores, del lado de la privatización de nuestros servicios públicos, del lado de las grandes fortunas. Y también necesitamos, compañeras, que las decisiones económicas y militares que nos afectan las tomemos en este país, no en la Casa Blanca. Y como decíamos, abandonar la OTAN, que es recuperar nuestra capacidad de decisión y dejar de ser una colonia militar de los Estados Unidos. Y practicar también un embargo de armas al Estado terrorista de Israel. Y hacer de una maldita vez que por nuestros puertos y nuestros aeropuertos dejen de pasar las armas con las que Israel sigue asesinando cada día a niños y a niñas palestinas. Y eso, compañeras, si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie, porque los demás ya se han colocado del lado del genocidio y del lado de la sumisión a las exigencias de la OTAN. Hacer crecer las fuerzas de la paz es también hacer crecer las fuerzas del feminismo, del antirracismo, del antifascismo. Os lo hemos contado muchas veces.
La guerra ha sido la excusa para que el Partido Socialista y el Partido Popular metan por primera vez en Europa, por primera vez en toda la historia de la Unión Europea, en la Comisión Europea, a los fascistas de Orbán y de Meloni. Sí, los que construyen campos de concentración para expulsar a las personas que migran buscando un futuro mejor, los que prohíben el Día Internacional del Orgullo LGTBI, esos mandan en Europa gracias al voto de Sánchez y de Feijóo juntos. Y nosotras tenemos que hacer crecer las fuerzas de todas aquellas personas que saben que las feministas tenemos que llegar aún mucho más lejos, que nos va la vida en ello, en ir mucho más lejos, de todas esas personas que saben que ningún ser humano es ilegal. Y de nuevo, compañeras, si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie, porque los demás ya nos han dicho demasiadas veces que las feministas incomodamos a sus amigos de 40 y 50 años, que las feministas hemos ido demasiado lejos. Los demás ya nos han dicho demasiadas veces que los migrantes solo se aportan trabajo porque son fuerza de trabajo más barata, o que les gusta y votan a favor, también PP y PSOE juntos, de ese criminal y racista pacto de migración y asilo que vulnera los derechos humanos y pone en riesgo la vida de miles de seres humanos que vienen en busca de un futuro mejor. Hacer crecer las fuerzas de la paz es hacer crecer las fuerzas de la democracia, compañeros y compañeras. La guerra y el rearme son una alfombra roja al autoritarismo y a la reacción. No solo van a impedir el avance en derechos, van a someter aún más a la gente y la despojarán de derechos ya conquistados. Y eso significa entregarles aún más poder a esos sectores reaccionarios que están atrincherados en el poder judicial y en el poder mediático de nuestro país, que mandan aunque no gobiernen y que llevan años diciéndole a la gente que son ellos los que mandan a través de una peligrosa y violenta guerra sucia judicial y mediática que ha librado sus peores batallas contra el feminismo y contra el derecho a la libertad sexual, contra las fuerzas independentistas, contra Podemos y también contra los movimientos sociales, criminalizando la protesta. Y compañeras, si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie, porque los demás ya han demostrado que cuando la guerra judicial y mediática se desata, primero miran para otro lado y les dan la razón, como hizo el Partido Socialista y el Partido Popular con la ley solo sí es sí, para intentar que no les tocaran a ellos. Y que incluso cuando les tocan, después de reconocer que hay jueces saltándose la ley de amnistía o la ley solo sí es sí, después de reconocer que hay fachas con toga y que hay jueces machistas, lo más que son capaces de hacer es pedirles perdón y pactar el Consejo General del Poder Judicial con ese Partido Popular, dejando en la impunidad a los Marchenas, a los García Castellón, a quienes han diseñado esa violenta y antidemocrática guerra sucia contra la gente decente de nuestro país. Compañeras, defender la paz es también defender las fuerzas de lo común, las de los servicios públicos, las de la res pública. Es recordarles a los Borbones que si quieren seguir ocupando la jefatura de Estado deben montarse un partido y presentarse a las elecciones, porque nosotras queremos una jefatura del Estado que se elija democráticamente. No queremos por más tiempo en la más alta representación de nuestro país, de nuestra nación, de este país de países, a una monarquía corrupta e incapaz de pedir perdón a nuestros pueblos hermanos latinoamericanos, a una monarquía protectora del fascismo más peligroso que existe en estos momentos en nuestro país. No queremos ser durante más tiempo súbditos, queremos ser ciudadanos y ciudadanas libres e iguales. Y esto, compañeras, si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie, porque los demás ya han demostrado que van a defender a la monarquía, tanto si son monárquicos como si ponen en su programa electoral que son republicanos. Mirad, compañeras,
Arcadio Oliveras, que es uno de los activistas por la paz más importantes, catalán, Arcadio Oliveras decía que el gasto militar mundial es más de 40 veces superior al dinero que se necesita para erradicar el hambre en el mundo. Y terminaba diciendo, pero atención, porque nuestra forma de vivir y de consumir puede cambiar las reglas del juego. Y es que es así, vivimos en un mundo, compañeras, donde decir que acabar con el hambre en el mundo suena utópico, suena buenista, a pesar de que solo se necesita un 1% del gasto militar mundial en un solo año. ¿Qué hacemos hablando de rearme en lugar de hablar de justicia social, de acabar con el sufrimiento, de acabar con la vulneración de derechos más fundamentales, de acabar con el hambre, de que la gente tenga derecho a techo, de que la gente tenga trabajos dignos, sanidad y educación públicas? Pero, compañeras y compañeros, la segunda parte de lo que decía Arcadio Oliveras es la más importante. Tenemos que hacer crecer la esperanza en que podemos cambiar las reglas del juego, en que podemos tener un mundo donde la gente viva con dignidad, donde todo el mundo tenga oportunidades para desarrollar su vida. ¿Qué otro mundo es posible? Hay que hacer crecer la fuerza de la gente que se organiza y que lucha por nuestros derechos con orgullo. La que hace ruido, la que incomoda, la que no guarda silencio cómplice, porque nuestro silencio, nos lo decía Audre Lorde, nuestro silencio no nos ha protegido y nuestro silencio jamás nos protegerá. No lo olvidéis, compañeras, lo decía también Malcolm X, que la bisagra que rechina es la que consigue el aceite, que hay que organizarse, sostener la esperanza hasta que todo sea como soñamos. Así que, compañeras, termino ya. Hay muchísima gente, de verdad. Yo estoy convencida de que somos más, que hay muchísima gente en nuestros trabajos, en nuestras familias, entre nuestras amistades. Hay mucha más gente que piensa como nosotras. Hoy somos arroyo, mañana tenemos que ser río crecido. Y hay que mirar hacia afuera, compañeras, y tender la mano, y ser generosas, y volver a hablar con todo el mundo, e insistir y acoger a la gente, y ponerle entre sus manos la memoria de la mejor tradición democrática de nuestros pueblos, para que sean capaces de comprometerse políticamente, para convertir esa fuerza social del no a la guerra en fuerza institucional y social, para defender la paz, para defender el derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad pública, las pensiones, el trabajo digno. Tenemos que convencer, tenemos que hablar con todo el mundo y hacer crecer las fuerzas de la paz frente a la guerra y el rearme, para cambiar el rumbo belicista de nuestro país, y que, como ayer decía María José Pizarro, también nuestro país pueda entregarle al mundo paz, vida y derechos. Y termino así, con una frase que Carlos Pizarro, el papá de María José, dijo una vez. Decía: ¿y en qué consiste ser útil? Pues creo que en la capacidad de construir realidades a partir de los sueños. No a la guerra, no al rearme, paz, derechos, justicia social, feminismo, antirracismo, antifascismo. Compañeras, juntas podemos conseguirlo. Lo mejor está por venir. A soñar alto, hasta que todo sea como soñamos. Sí se puede.